Claro, ayer me referí al hecho de que, por ejemplo, si las fuerzas eran equivalentes, o tener un punto de aplicación en común, entonces ahí se podía hacer lo de la sumatoria de fuerza que conocemos como, o a través del concepto de Newton, que tú puedes hacer un montón de sumas, así como la que está mostrada aquí, ¿ok? Sin ningún tipo de problema. Pero en el caso tal, pero el objeto tiene un punto de giro, entonces aquí le da el laboratorio de equilibrio y listo, este sistema que está aquí. Entonces tú puedes habilitar reglas para ver las ubicaciones, puedes quitarlas si quieres, y entonces aquí se quitan los soportes para que vea o no el equilibrio. Justamente como te dije ayer, voy a dejarlo aquí. ¿Ok? Bien, entonces, claro, en este sistema que está aquí, que estoy mencionando, en este sistema que está aquí, si hay un punto de equilibrio, si hay un punto hay un punto de giro referente al sólido que está aquí. Aquí sí hay un punto de equilibrio en cuestión. Y cuando se coloca un objeto, ese es el otro detalle para el cual no se hace sumatoria de fuerzas. O sea, se podría hacer, pero eh, eh, hay ciertos detalles que no se podían corroborar más fácilmente. Sí, porque aquí, este objeto que se acaba de colocar aquí, ese 10 kilogramos, su fuerza apunta hacia acá, o sea, tiene que irse con la gravedad. Y el punto de giro, por otro lado, es este que está aquí. Entonces que el, la fuerza, el peso colocado aquí, su fuerza debido a la gravedad, el peso, ¿no? No pasa por este punto. Si tomo otro objeto, no sé, por ejemplo este de 20, vamos a colocarlo por acá, poner un poquito más acá, a buscar el equilibrio de forma ordinaria. Bueno, está por acá. Bueno, el asunto es que ahí sí consiguió el equilibrio, aquí sí lo consiguió, y siempre la dirección del peso es hacia abajo. Y no son puntos equivalentes, la fuerza no se está aplicando en el mismo punto y en cambio, en este caso, como se puede, ya se mencionó, hay un punto de giro. Cuando se dan estas condiciones, es más adecuado hacer, para calcular las condiciones de equilibrio, mejor sería sumatoria de torques. Porque nótese que la que estoy mostrando acá, que fue la que mostré la clase de ayer, aquí dos cuerdas, un bloque, por ejemplo, colgado aquí, en este caso está simétrico, pero se puede atribuir que hay un equilibrio entre el peso del bloque y las dos cuerdas. Entonces hay un punto de equivalencia, ahí se podría hacer, como se menciona acá, la sumatoria de fuerzas. Y acá más convenientemente sería sumatoria de torques. Bueno, por otro lado también mencioné que el torque de manera, bueno, por definición, el torque es el producto cruz. Se puede decir que por definición es el producto cruz o momento de fuerza, pues, o producto cruz entre la ubicación de la masa, dónde está la masa con respecto al punto de giro, como si el punto de giro fuera el sistema de referencia, como si el plano, el sistema de referencia cartesiano, poner aquí, como si fuera esto el punto de giro, un sistema de referencia cartesiano, producto cruz con la fuerza, en este caso sería el peso. Parece que el producto cruz es un producto externo, así que este que está aquí, el torque, representado con la letra tau, que es una letra griega, con la letra griega tau, va a tener una dirección vectorial, una dirección pues diferente a los dos que están aquí. O sea, los tres van a tener direcciones diferentes, por eso se llama el producto externo. Entonces, claro, bajo el punto de vista de un sistema cartesiano, el producto eh, cruz se podría ser escrito así, donde la determinante de esto llegaría a esto. Eso fue un ejemplo. Pero claro, también puede saber también se sabe que el producto cruz también se puede representar como el valor del vector posición con respecto al punto de giro. O sea que estos son dos equivalencias. La escritura así y la escritura así son, bueno, para la parte módulos son equivalencias, pero habría que saber entonces que la dirección de esto que está aquí, el último recuadro, es perpendicular a ambos, al plano generado por ambos. Pero esa parte se puede
mecanizar, yo pudiera mecanizar esto de la siguiente forma. ¿Por qué? Porque yo podría primero decir, no mencionar aquí, reescribirlo y solamente ver la parte escalar tanto de R como de F, que en este caso sería el peso, y el torque, mencionarlo solamente su parte, eh, su valor, su parte escalar. Se podría simplificar algo así. ¿Okay? Una cosa así, podemos representarlo así. Y la dirección vectorial sería simplemente perpendicular a ambos. En este caso, cuando vamos acá abajo, acá, por ejemplo, para el caso de 10 kilogramos, cada uno genera un torque, cada masa genera un torque. Pero entonces, por ejemplo, ponen azul. La posición, el vector de posición del bloque de 10 kilogramos es esta. La dirección de la fuerza, que sería el peso, que hace se genera de la interacción entre la masa y la gravedad, sería así. Y entonces, hacia afuera de esta pantalla, bueno, sería la posición, creo que sería, déjenme ver, la posición así aquí, sería hacia adentro de la pantalla. El asunto que sería hacia afuera, hacia adentro de esta pantalla. Eso sería para todos los torques sobre esta barra, tuviera la misma dirección, así que se pudiera hacer implícito, pues. Se puede hacer implícito y así que se pudiera obviar lo de la dirección y trabajarlo todo de forma escalar. Pero claro, entonces hay que saber que R sería el módulo de la posición, sería simplemente la distancia entre el punto de giro y de la ubicación del bloque con respecto al punto de giro. Igualmente para acá. Y se pondría todo escalar, porque ahora es el módulo, entonces sería escalar todo positivo. Y acá el otro detalle es que acá sería, sabemos que aquí el peso es mg, como siempre, ¿no? El peso del bloque sería igual a la masa del bloque por el campo gravitatorio, para que sea un tipo de fuerza. ¿Ok? Y acá la misma situación. Sería igualmente el peso hacia acá, y la dirección, ¿no? Y acá sería el peso igual a mg. Claro, con su tabulación correspondiente, su índice correspondiente. El asunto es que yo pudiera trabajar con esta fórmula simplemente por el hecho de que todos los torques van a tener la misma dirección. Todos van a ser hacia afuera de la pantalla o hacia adentro de la pantalla. Y el signo dependería del tipo de giro justamente mencionado como está acá, en la parte de acá abajo. Si cuando se coloca el objeto, la barra gira con la manivela del reloj es negativa y se gira en contra es positiva. O sea que en otras palabras, si quito esto, este bloque este bloque de 10 kilogramos, cuando lo coloco aquí, hace que la barra gire, con la manecilla del reloj, por ende ese torque ahí es negativo. Por otro lado, si tomo estos 10 kilogramos, espero que se estabilice la barra, que una barra uniforme con un agujero justamente en el mismo centro. Ahora si lo coloco de este lado, del lado izquierdo, entonces que ahora hace que la barra gire así. No importa si va hacia abajo o hacia arriba, sino que si gira contra el reloj, entonces ahí es positivo. Si gira contra el reloj es positivo. Si gira con reloj es negativo. ¿Okay? Entonces eso podría ser como la disposición de los signos. Entonces, claro, el asunto es que quitar la característica vectorial al torque para solamente manipular la parte escalar da muchas ventajas. Da bastantes ventajas. Vamos a poner aquí otro puntito más para irlos separando. ¿Sí? Claro, porque ese seno del ángulo surge del hecho de que es que también el producto cruz de dos, bueno, eso se da después, no sé si lo han visto ya en matemática, pero el producto cruz de dos vectores, el valor de ese producto cruz, la parte escalar, es el módulo del primer vector
por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo entre los dos vectores. O sea que ese ángulo ese ángulo que está referido ahí es el ángulo entre los vectores. Sí, porque entonces en este caso, vamos a colocar como hice antes, creo que puse este aquí y este acá. Vamos a buscar el equilibrio. Sí, porque busco equilibrio para que se vea bien. Cuando se da el equilibrio, para que se dé el equilibrio, nótese que pasa lo siguiente. Ahora voy a poner las direcciones. La dirección como vector, aquí está el vector posición y aquí el vector peso. Ahí está. Entonces, pero el ángulo entre los dos, ¿cómo sería? Entonces que uno es horizontal, otro es vertical. Si en esta barra, cuando se da el equilibrio perfectamente, se está hablando de un ángulo recto entre el peso y la ubicación del objeto. Así que aquí son 90 grados. Y aquí 90 grados. Porque no se quiere que la barra quede inclinada, se quiere que quede perfectamente horizontal para que se dé un equilibrio más estable. ¿Sí? Entonces, en todos los casos, para este tipo de casos que se colocan objetos y que la barra quede totalmente estabilizada, porque no sé que si se quitara todas las masas, ¿cómo queda originalmente la estabilidad de la barra? La barra es homogénea y tiene un agujero en su centro simétrico. Así que ella debe estar nivelada con el campo gravitatorio. Entonces, que el campo gravitatorio es su línea equipotencial para dónde va, ya lo vimos. Hablamos de eso. Perdón, la gravedad es así. Debería ser hacia abajo aquí. Aquí está la gravedad. A nivel del mar es uniforme el campo gravitatorio. Así que ya tiene que alinearse con el campo gravitatorio, con la línea equipotencial del campo gravitatorio. Así que en todos los casos, el ángulo para estas condiciones, el ángulo va a ser 90 grados. O sea que en otras palabras yo pudiera vamos a tomar un espacio aquí y escribir lo siguiente. Tomo esta fórmula, copio, pegarla aquí. Momento de fuerza. Podemos sintetizar el uso de esta fórmula para resolver de forma más rápida aquí. El signo, la disposición de los signos sería así. Aquí, esta es la disposición de los signos. Y en este caso, vamos a poner para este caso, para estos casos, ahí, para estos casos, θ es igual a 90 grados. ¿Dónde está? Aquí. θ es igual a 90 grados. Por ende, ya sabemos que seno 90 es igual a seno de 90 grados es igual a 1. Seno 90 es igual a 1. Por ende, la fórmula quedaría aquí así. Y vamos a meterle algo acá. Listo. Y entonces la fórmula quedaría así, y esperando la disposición de signos. Para estos casos, podemos simplificarla mucho más todavía por lo siguiente. El torque sería, bajo estas condiciones, o sea, quitando la característica, no, omitiendo la característica vectorial, porque todo el mundo va a quedar, el giro de la barra va a quedar limitado al centro, al punto de giro. Así que se mantiene en esa dirección. Recuerda que la dirección tiene dos sentidos, hacia adelante o hacia atrás de la pantalla. Así que sería solamente que vende el signo, porque no va a haber torques en otras direcciones, solamente en una dirección, cuando está delimitado por una barra que tiene un hueco en el centro, justamente como es la simulación. Entonces, claro, yo puedo llegar aquí y decir otras condiciones. También podría decir lo siguiente. También pudiera ser, por otro lado, vamos a separarlo un poco.
separar conceptos. Separamos aquí. Y podemos utilizar algo como llamado kilogramos fuerza. O sea que sí, porque ahí la fuerza representa el peso del objeto. Voy a poner P mayúscula, no importa. Que la masa por el campo gravitatorio. El peso es un tipo de fuerza. Pero también podemos hacer lo siguiente. Podemos utilizar algo que es el equivalente a fuerza, kilogramos fuerza. Que sería esa F sea igual a F, llamado kilogramos guión fuerza. O sea que será simplemente colocar la masa y omitir el campo gravitatorio, porque para todos es igual el campo gravitatorio. Sí, esto es por el hecho de que, por ejemplo, cuando se busca el equilibrio, el patrón de equilibrio sería planteamiento de equilibrio. Uno va a buscar el planteamiento de equilibrio, sería lo siguiente. O sea, aquí sería la sumatoria de los torques. Vamos a escribirlo aquí ya con más detalles. Voy a escribirlo lo más breve posible. Aquí. Torques y desde 1, el primer torque, ahora la cantidad que se va a poner n, hasta n torques, deben ser igual a 0 para que esta es la condición de equilibrio. Newton metro. ¿Ok? Aquí, esta es la condición de equilibrio. Vamos a cerrarla ahí. Entonces, ahí lo que hay que hacer, hacer una suma discreta de torques, el planteamiento de equilibrio. Entonces, aquí yo debería ser capaz de cuando voy a escribir todas las... Bueno, para hacer la siguiente condición, para que tenga sentido poner directamente la masa como si fuera que represente como factor al peso. Porque aquí yo puedo escribir, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, 3 torques sobre una barra. Aquí sería, para no poner, dejarlo escrito, o sea, el torque 1, el torque número 1, más el torque número 2, torque número 2, más el torque número 3. Porque hay ocasiones en las cuales se requiere simplificar, ¿cierto? Como el campo gravitatorio es uniforme, aquí, entonces eso simplifica un poco la situación, Newton metros. Porque aquí este es el planteamiento de equilibrio, pero si para cada uno de ellos, pero si para cada uno de los torques es esta situación que está aquí, es esta situación que está aquí, esta situación que está aquí, aquí sería, bueno, mejor voy a escribirlo, no, así no lo voy a escribir, voy a borrar esto, voy a tomar la molestia de escribirlo como es. Esto que está aquí, cuando lo descompongo, yo pudiera ver la siguiente situación. Torque 1 sería aquí R1 por F1. Sería por F1. Igualmente acá, el torque 2 sería, porque estoy viendo solamente las componentes, la característica escalar, la parte escalar del torque. La parte número, F2. Y aquí, R3 por F3. ¿Okay? Y descomponer de nuevo para referirme solamente a la masa. Aquí, como se trata F, como el peso representa la fuerza, la F, sería aquí la masa 1 por G, la masa 2 por G, para que sea masa por gravedad, fuerza, bueno, peso, ¿no? Pero el peso es solamente un tipo de fuerza,
Aquí sería mg, m3 por g y así. Pero claro, nótese que aquí yo pudiera simplificar, porque el otro lado es una suma de monomios y del otro lado homogéneo. Pues bien que este lado es cero, así que yo pudiera aquí simplificar, voy a ponerle una simplificación, simplifico g en todos los casos, porque puedo dividir entre g todos, ¿sí o no? Entonces aquí simplemente ya no puedo, el torque también lo pudiera conseguir de esa forma, omitiendo toda la g. O sea que, pero claro, hay que poner el signo correspondiente. Yo puse suma, eh, pero el asunto es que aquí yo pudiera simplemente eh, hacer la sumatoria de torque de cualquier objeto que vaya colocando aquí, de este, y manipulo la parte escalar. Manipulo la parte escalar con solamente el valor de la masa, la distancia, todo positivo, y el signo le define el giro que genera ese objeto, esa masa, sobre la barra. ¿Ok? Porque el campo gravitatorio será como un factor un coeficiente que multiplica la masa para construir lo que es la fuerza. Así que esta fórmula estaría perfecta, así como esta estaría perfecta. Entonces, cada uno de los torques, bajo estas condiciones, podría ser, vamos a tomar aquí de nuevo, por consiguiente, yo pudiera, sí, ahora aquí fuiste por consiguiente porque aquí el seno sería de 0,90 a 1, así que como estos casos son todos así, pero también podría simplificarse aún más, pongo aquí torque 1 igual por m. El torque de cualquiera se puede definir como la distancia por m. Esto solamente es una simplificación para ajustarse a este tipo de condiciones. Yo hay otros tipos de condiciones de equilibrio con giro también. Voy a hacer entonces a continuación un ejemplo para que sea más sencillo. Este ejemplo que está aquí ya lo había resuelto en la última clase, pero voy a hacerlo con estos detalles. Entonces, claro, me voy a enfocar en este simulador que está aquí. ¿Ok? Lo resuelvo eh, lo resuelvo y lo intento representar aquí. Si se coloca un objeto de masa de 20 kilogramos a 0,25 metros del punto de giro de una barra uniforme con dicho punto de giro en el centro. O sea que, por ejemplo, 20 kilogramos lo coloco a 0,25. Entonces yo puedo venir aquí, 20 kilogramos lo puedo colocar, vamos a poner la regla, perdón. 0,25 puede ser aquí, pero también podría ser acá. No dice si izquierda o derecha. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, del lado derecho. 0,25. ¿Qué más dice? ¿Dónde debe colocarse otro objeto de 5 kilogramos de masa para que se dé el equilibrio? Bueno, evidentemente, esta intuición nos dice que no podría ser de ese mismo lado. Si quiero colocar unos 5 kilogramos, iría del otro lado para que lo intente equilibrar. Pero voy a hacer lo siguiente. Eh, voy a permitir que la matemática lo resuelva. Entonces, planteo lo siguiente. Escribo aquí. Si yo puedo escribir directamente. Bueno, vamos a ver si lo tomo de acá, del ejemplo que hice. Vamos a tomar, por ejemplo, eh, aquí. Uno de estos, vamos a modificarlo. Pues se ajusta a la situación. Y este va a ser llamado torque 1. Decir aquí. Este 1, voy a modificarlo solamente para que no tenga que escribir todo de nuevo. Igual a torque 1. Aquí. Este es torque 1 porque fue el primero que se mencionó. Vamos a ponerlo así como torque 1. Listo. Entonces, claro, aquí debería ser también la situación de la condición de signo. Entonces vamos a tomarlo acá y colocarlo aquí, pero modificando, introduciendo sus valores. Aquí sería la distancia, R1 es su distancia. Sería más o menos. La distancia son
0.25 metros. Y su peso, pues, pero ahí, visto desde el punto de vista de kilogramos fuerza, o sea, que los mismas masas en kilogramos represente una cantidad de fuerza, pero sin el factor multiplicante de gravedad. Recuerden que esto lo hago porque bajo estas condiciones se puede simplificar el valor de masa del campo gravitatorio porque es el mismo para todos y aún así mantener el equilibrio. Ok, entonces, claro, aquí vamos a hacer la multiplicación. Aquí vamos a poner al revés, que esto quedó feo aquí. Debía de ser este. Sí. Vamos a los signos y multiplicamos 0.25 multiplicado por 20. Da 5. Aquí sería, esto da 5. 5.0 kilogramos. Vamos a poner kilogramo metro. Kilogramo metro. ¿Okay? Kilogramo metro, no se puede un puntito ahí. Vamos a poner un puntito. Ahora el signo. Por ejemplo, lo coloqué del lado de acá. Vamos a quitar esta regla. Y quitar esta. Claro, como se está cayéndose acá, entonces va con la manecilla del reloj. Va con la manecilla del reloj. Así, está haciendo un giro así. Ahí el torque es negativo. Porque va con la manecilla del reloj. En ese lugar que lo puse, pero él tiene que ajustarse ahí. Entonces aquí sería negativo. Aquí negativo. Listo. Ya tenemos el valor del primer torque. Entonces, para que se dé el equilibrio con una masa de 5 kilogramos, se supone que esto que está aquí debería sumarse con otro torque, que va a ser el torque 2, y debería ser igual a 0. Aquí vamos a separar un poco. Paramos esto. Entonces, ahora vamos a hacer la suma de antes. Aquí yo mostré esta suma que está aquí. Copiar. Pegar acá. Bien. Claro, aquí no hay un tercer torque, además son dos. Entonces, claro, para que sea 0, implica que ya aquí T1, esta es la condición de equilibrio. Bueno, vamos a escribirlo aquí rapidito, pues voy a escribirlo una vez, pero ya se sabe qué es eso, condición de equilibrio. Condición de equilibrio. Esta es la condición de equilibrio. Entonces, claro, aquí el asunto es que ya yo sé cuánto vale T1. T1 vale negativo 5.0 kilogramos kilogramo multiplicado por metro. ¿Sí? O sea que cuánto va a valer T2, bueno, simplemente se despeja. O más bien se suma por los dos lados 5 positivos. Así que aquí va a quedar el lado de acá. Bueno, ese Newton metro debería quitarlo porque aquí estamos trabajando, quitarlo de Newton, trabajamos con kilogramos. Bueno, eso no es tan necesario, pero para poderlo no causar confusión. Después va a poner a más 0. Del lado de acá. Bueno, yo puse aquí, cuando simplifiqué, no quité, aquí hay que modificarlo entonces, kilogramos. Ahora sí. Listo. Entonces, el asunto es que aquí, claro, aquí yo despejo y así acaba a quedar positivo 5.0. Ahí está. Así debe ser el torque 2. Él tiene que debe tener un valor de positivo 5 para que se dé el equilibrio. Así que ahora yo puedo regresar a esto que está aquí, o tomar esto que está aquí y representarlo ahí. Porque todos los torques deberían de ser en esa misma estructura de forma como monomio, pues de forma individual. O sea, aquí ya sabemos el signo, entonces aquí debería de ser también todo 2. Pero aquí puse algo malo, aquí era M.
porque ya estoy usando directamente el concepto kilogramos fuerza. Listo. Así como está acá abajo, así como está acá abajo. Muy bien. Entonces, aquí sería, entonces, bajo esta condición. Entonces, esto lo voy a introducir aquí. No sé cómo es más fácil. Eh, a ver, un poquito para acá. Colocamos el color. Acá. Sería R, M2. M sub 2. No hay que confundir M de masa con M de metros. Ya, M sub 2. Y ya yo sé que ese M sub 2 es 5 kilogramos. Porque eso es lo que es ahí. Ese M sub 2 es 5 kilogramos. Aquí sería M sub 2, voy hablando de la segunda masa. Y va a ser 5.0 kilogramos. Y despejo aquí entonces para R2. Listo, acá sería entonces R sub 2 igual a positivo 5.0, lo que quedaría kilogramos, metros, y allá pasa 5.0 kilogramos. Claro, evidentemente se va a cancelar kilogramos, va a quedar entonces, se va a cancelar kilogramos y va a quedar como esperarse metros, así que va a quedar 1. Ahí sería 1.0 metros. O sea que R, la ubicación, según este resultado, la ubicación debería ser, la ubicación de R2 debería de ser a 1 metro. Otro detalle es el siguiente. Poner otro detallito adicional que no mencioné. Lo dije, pero no lo mencioné. Vamos a poner acá. Aquí el torque salió positivo. El torque 2, así que el signo indica que va del lado derecho, desde nuestro punto de vista. Ahí ve, porque cuando despejamos sale que el torque 2 debe ser positivo cuando se despeja aquí, porque el torque 1 era negativo. Si es positivo, ¿por qué digo que va del lado derecho? Perdón, del lado izquierdo, me equivoqué. Del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Sí, porque aquí tiene que ser un torque positivo. Para que el torque sea positivo debe ir en contra de la manecilla del reloj. Esto tiene que girar así para que el torque sea positivo, torque. Desde este punto de vista, si coloco una masa del lado derecho, eso no va a pasar nunca. La masa tiene que ser colocada del otro lado. Tú colocas una masa desde el lado de acá, entonces la barra está girando así, contra el reloj, entonces por ende es positiva. Entonces ahí puedo saber entonces a dónde se coloca el signo que está aquí. Entonces desde el lado de allá, esa masa de 5 kilogramos se coloca a 1 metro y este es el punto de giro. Si vamos acá, vamos a 5 kilogramos, vamos a poner la regla, esto lo ajustamos aquí, si es necesario, y buscamos 1, aquí hay 1, vamos a colocarlo ahí, quitamos esto y ya listo. Ahí está la condición de equilibrio, ya demostrada. ¿Ok? Bien, entonces pasemos al siguiente, vamos a reiniciar aquí, y una vez se sabe esto, el siguiente, vamos a hacer un poquito más rápido. Dice, si se coloca un objeto de masa 20 kilogramos a 0.25 metros del punto de giro, la barra uniforme, bueno, es muy similar a la anterior. De hecho, es el mismo de anterior.
20 a 0.5, sí. Está bien, entonces yo pudiera tomar, por ejemplo, a ese llamarle 1 y colocar este mismo que está aquí. Y voy a colocarlo del mismo lado. Ok, vamos a dejarlo aquí. Listo. Vamos a separar eso con una barra color verde. Aquí. Vamos a colocar de nuevo ese objeto de 20 kilogramos a 0.25. Claro, esto, como aquí es negativo, lo coloqué del lado derecho. Vamos acá. Este, dijeron que a 0.25. Ahí, de nuevo ahí. En ese mismo lugar. El siguiente. Y también se coloca otra masa, pero ahora de 10 kilogramos a una distancia de 1.5 del mismo lado que la masa anterior. Entonces vamos a tomar esto que está aquí como una equivalencia. Bueno, ya está copiado, vamos a pegarlo acá. Y lo tabulamos con otro subíndice. Y sería, todo sería 2, aquí sería 2, aquí sería 2, aquí sería 2. Por ende, todo lo demás sería 2, 2, 2. Y finalmente va a ser negativo porque está al mismo lado, genera el mismo tipo de giro. Claro, aquí la diferencia es que aquí es 10, la masa son 10 kilogramos y la distancia es 1.5. 1.5 metros. Esto debe ser 15. Debe rectificar cualquier cosa, pero debe ser 15. 1.5 por 10 es 15. Entonces aquí sería 15. Y negativo de nuevo. O sea que sería, entonces sería de 15 kilogramos metros. Y negativo, de nuevo. Bueno, y aquí vamos a separar de nuevo. Aquí. Déjame rectificar. Dice 1.5 kilogramos del mismo lado. Ajá. Entonces, sería ahora, tomo el de 15, pero en el de 10 y lo coloco en 1.5. 10, 1.5. Uno de 10, del mismo lado 1.5. Aquí. Entonces, vamos a poner 10 a 1.5 metros. Muy bien. Ahora, disculpe. ¿Dónde debe colocarse otro objeto de 10 kilogramos de masa para que se dé el equilibrio? Bueno, entonces, vamos con la misma filosofía en antes. Hay que plantear la condición de equilibrio, pero con un factor ahora, con un término con un término adicional de más de torque. Otro torque más aquí. El torque número 3. ¿Sí? Esta es la condición de equilibrio. Y hacemos entonces el valor del torque 1 y el torque 2, como están en el mismo lado, hacen el mismo giro. Hacen giro con el reloj, así que es negativo. El torque 1 ya sabemos que es negativo 5.0 kilogramos metro. El torque 2, no se confundirse, no confundir metros con masa subíndice. Sería negativo 15 kilogramos metros. Claro, entonces lo que faltaría es conseguir cuánto vale entonces, bueno, aritmética, álgebra solamente, así que entonces esto se puede sumar y después se puede pasar para el otro lado. Bueno, realmente sería sumar los dos lados por el monomio con signo cambiado. O sea que sería 20 negativo. Esto que está aquí. Listo. Y sería entonces positivo. Y entonces aquí sería positivo 20 kilogramos metros. Y si sale positivo, aquí está. Déjame ver si todo bien, sí. Y como es positivo, entonces, aquí dice positivo, así que debe ser, bueno, ahí va. El signo indica, vamos a ver qué es lo que el signo indica. Copiar esto, copiar. Bueno, este signo como que no.
Vamos a quitar esto que está aquí. Está un poquito más pequeño esto, está muy grande. El signo indica que va del lado izquierdo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a señalizarlo con esto. Aquí. Positivo. ¿Qué es lo que indica el signo? Porque para que sea positivo un torque, para que sea positivo un torque, yo coloco un objeto acá para que él gire. Lo he dicho varias veces. Baja las reglas ahí. Para que gire a contrarreloj. Para que gire así a contrarreloj, es para que sea positivo el torque. Ese es como un punto de vista, pero matemáticamente le da sentido a todo, le da como una referencia, un sistema de referencia. Ok. Entonces aquí, claro, ya continúo con la descomposición siguiente. Sí, porque aquí anteriormente se mencionó eso. Aquí hay que estar claro con esto. Aquí muy logrado. Vamos a poner el signo esto que está aquí. Ahora sí. Sí, porque aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí el torque, ya digo que a estas condiciones se puede adaptar. Sí, se puede adaptar a multiplicar simplemente la distancia del objeto colocado al punto de giro y la masa del objeto y el signo dárselo sabiendo hacia dónde gira la barra después que él se coloca. Así que aquí yo voy a tomar esto que está aquí y representarlo por aquí R3 multiplicado por M sub 3. M sub 3. ¿Okay? Claro, entonces aquí también se sabe que ya que la masa número 3 debe ser esos 10 kilogramos, los otros 10 kilogramos. Así que aquí simplificamos 10. A ver si alcanza esto. Se sube un poco. Sube un poco porque ahora hay que despejar. Entonces aquí la masa 3 sería 10 kilogramos. 10.0 kilogramos. Y entonces ahí se despeja. Miren que la distancia y evidentemente la masa no se le atribuye ningún signo. No se le está atribuyendo ningún signo. Pero el signo es dispuesto con el asunto del giro que provoca esa masa colocada ahí. A ver si puedo escribirlo desde acá. Ahí. Kilogramos. Metro, esto era positivo. Y aquí sería entonces 10.0. Cuando estoy colocando el 0 después del punto, pero bueno. Ese asunto. Así que aquí se cancela kilogramo. Porque evidentemente eso también eso es distancia. Y sería entonces 2. Sería 2. 20 entre 10, 2. Así que sería 2 metros. 2.0 metros. Aquí en otras palabras. 2 metros. Listo. Eso sería aquí a 2 metros. La masa 3 de 10 kilogramos va a una distancia de 2 metros. Yo lo mencioné, lo puse bien así. Sí, muy bien. Vamos a 2 metros, colocar el 10 kilogramos que falta y debería darse el equilibrio. Vamos a tomar esta que está aquí a 2 metros. Ahí. Hacemos esto. Ahí está el equilibrio. Y la quitamos. Lo ponemos ahí. Y se da el equilibrio. Muy bien. Entonces, vamos al siguiente problema. Iniciamos esto. Al siguiente y último problema. Sería este que está acá. Entonces dice, si se coloca un objeto de 5 kilogramos a 0.5 metros del punto de giro
y una barra uniforme. Claro, primero sería mencionar este como el torque número 1. Ahora este que está aquí, vamos a hacer ciertas modificaciones que he estado colocando esto. Vamos a ponerle que sea el signo positivo así. Primero, en vez de menos más, sea más menos. Bueno, no estamos con algo tan relevante, pero sería bueno hacerlo. ¿Sí? Entonces, este sería nuestro torque número 1, generado por esa masa, por ese objeto. Pues, entonces, aquí sería una distancia de 0.5 metros y es un objeto de 5 kilogramos. ¿Ok? Esto daría, creo que 2.5. Debe ser 2.5, voy a escribirlo aquí. Pero no es un número por el punto. Y entonces aquí sería 2.5. Vamos a poner, debería ser el mismo signo, pero voy a verificar todo. Bien. Entonces, el objeto sería 5 kilogramos a 0.5 de distancia. 5 kilogramos. Voy a decidir colocarlo del lado derecho. Aquí a 0.5. Aquí. 5 a 0.5. Sería 5 a 0.5. Muy bien. Sí, porque 0.5 por 5 debería ser la mitad de 5, ¿no? Que es 2.5. Muy bien. El signo debería ser negativo porque ahí es donde decidí colocar. Miren que yo decidí colocarlo ahí. No, las instrucciones no lo decían. Va a ser que va a ser que la barra gire así. Con el reloj. Si va con el reloj, entonces ahí es negativo. ¿Ok? Entonces, sería esto que era ajustado aquí. Un poquito más para acá. Listo. Ya tengo el torque número 1. Así que vamos a separar esto. Y ahora viene el torque número 2. Y ahora está abajo para que no se distingue. Pues se distingue. Bien. Y también se coloca otra masa de ahora de 15 kilogramos a una distancia de 0.5 del lado contrario que la masa anterior. Si hubiera sido el mismo lado, hubiera quedado colgando o encima de esa. Pero se coloca otra de 15 aquí, del lado contrario, como dice ahí, del lado contrario que la masa anterior. Así que vamos a tomar esta que está acá y la tabulamos como 2. Copiamos esto para que sea más rápido el cálculo matemático. Aquí. Entonces, ahora sería la masa es de 15. Ahora aquí la masa es de 15 y la distancia es de 0.5. 0.5. Pero como va del otro lado, ahora va a ser 15 a 2. 15 kilogramos a 0, perdón, 0.5, 15 a 0.5. Será una de 15 aquí en 0.5. Entonces, claro, está haciendo que cuando se coloque ahí, ella va a hacer que la barra caiga así y haga un giro así. Va contra el reloj, así que ahí sería positivo, como ya se ha mencionado antes. Así que aquí sería positivo. Entonces se multiplica. Claro, aquí la multiplicación está mal hecha. Pero no la he hecho. La mitad sería 7.5. Voy a rectificar, pero debe ser 7.5 sin ningún problema. Aquí 7.5. Voy a verificar todo por cualquier cosa. Aunque sean cálculos sencillos, es bueno verificar. A veces uno, por andar quiere hacer el problema rápido, uno se comete algún error pequeño, algebraico, aritmético, lo que sea. Entonces ahí sería la masa es de 15 y se multiplica por 0.5, que es la mitad, 7.5. Listo. Ok, entonces, claro, entonces aquí continuamos. Pero ¿dónde debe colocarse otro objeto, pero ahora de 20 kilogramos de masa, para que se dé el equilibrio? Bueno, evidentemente ya ahora mismo no hay equilibrio. Ahora mismo no hay equilibrio, quito esto, lo soporto y se cae. Claro, intuitivamente debo saber que debo colocarlo del lado de acá, del lado derecho. Por eso debería generar la matemática. Eso debería plantearlo la matemática. Coloco aquí, si quiero decir que debe ser un torque negativo para que la barra gire así. Pero lo que voy a hacer entonces es, vamos acá, y como acabo de mencionar, que permitir que la matemática lo resuelva. Así que vamos a tomar y plantear la condición de equilibrio. Vamos acá y planteamos la condición de equilibrio.
Ya tenemos el torque de los dos anteriores, así que torque 1 aquí es negativo 2.5 kilogramos metro. El torque 2, este es positivo, vamos a dejar el signo ahí, 7.5 kilogramos metros. Si me equivoqué algo del signo, pues no puedo poner los signos uno arriba de otro. Listo, muy bien. Listo. Entonces, claro, aquí lo que faltaría es hacer álgebra nada más. Estos dos vamos a restarlos. Va a dar positivo, evidentemente. Antes de cambiar la ubicación, sería 7.5. Le quito 2.5. Eso da 5. 5.0 kilogramos metro. 5.0 kilogramos metro. La resta de los dos. Ahora, claro, como el otro lado es 0, no es un elemento neutro, así que el otro lado va a ser negativo 5.0. El torque 3 es negativo. El torque 3 es negativo, lo que indica, como es negativo, debería colocarse del lado de acá. Si no me equivoqué también de aquí. Porque cuando es positivo, del lado izquierdo. Cuando se coloca del lado izquierdo de la barra, de nuestro punto de vista, pues, ahí está haciendo un giro así. Así que ahí es contrarreloj positivo. Igualmente acá, no es positivo así. Pero en este caso, nótese que ahora debe ser negativo. Entonces aquí vamos a escribir lo siguiente. Vamos a tomar esto. Escribir menos. Entonces, si alguien quiere entrar, aquí debe ser derecho, del lado derecho. Del lado derecho. Bueno, no sé si bien entra esta hora. Pero... Ok, entonces, bueno, voy a dejarlo entrar. Ahora sí, problema de conexión y esas cosas. Bien, entonces, esto que está aquí indica como el signo negativo, está indicando que se tiene que generar un torque negativo. Para que el torque sea negativo, aquí yo, bajo este punto de vista del sistema de referencia de este sistema, es en la derecha, porque si coloco un objeto acá en la derecha, cuando lo coloque aquí, del lado de acá, por ejemplo, ¿qué va a hacer el del lado de acá? Va a hacer que el torque sea así, con el reloj. Si es con el reloj, es negativo torque. ¿Sí? Eso es lo que generaría este objeto que está aquí. No lo quiero colocar porque la ubicación no se ha definido. Pero por eso el signo negativo implica que debería colocarse el objeto en este sistema de referencia desde el lado derecho. Mire que las condiciones también hacen que sea más fácil de resolver. Si hubiera sido otro tipo de sistema, de repente estas condiciones se pueden cambiar levemente. Bien, entonces, claro, ¿no? Ahora continúo con la misma situación de que hay que plantear estas dos condiciones. Porque el torque se puede descomponer en su valor de masa. Voy a poner aquí negativo 5. Cada uno se descompone en su valor, la masa colocada y la distancia en consideración al punto de giro. Toda la distancia es referente al punto de giro. Bien, entonces aquí lo descompongo y como ya sé, la masa es de 20 kilogramos. ¿Qué hacemos? ¿De qué lado va? Solamente basta saber a qué distancia esos 20 kilogramos. Porque sabemos que la masa es de 20 kilogramos. Sería 20.0 kilogramos. Y finalmente despejo aquí. Finalmente, pues aquí se me fue uno de más. Un 0 de más. Igualmente acá. Si no se da algo ahí. Me parece que estoy bien aquí. Creo que estoy bien. Creo que no cometí un error. Porque cuando pasa para acá pasa negativo. No, o se le suma a los dos. A los dos lados se le resta menos 5 para que se desaparezca de acá. Y listo. Entonces aquí nada más sería despejar.
Voy a empezar a contar un poco esto. Vamos a hacer un poquito aquí. Listo, para poder que caiga por aquí. Quitamos esto que está aquí. Bueno, vamos a tener que tomar la molestia de buscar todo esto. Kilogramos, metro. Acá abajo sería los 20.0 kilogramos metro. Kilogramos, perdón, kilogramos. Digo, solamente la masa 3. Entonces, como siempre, se cancela aquí, se va a cancelar aquí kilogramo con kilogramo y queda entonces, si debe ser 0.25, 5 entre 20, sí, 0.25, un cuarto, 0.25 metros, a un cuarto de metro, va entonces la masa de 20, que lo vamos a copiar esto que está aquí, y pegarlo aquí. Y sería la ubicación de la masa de 20 kilogramos para que el sistema quede equilibrado. Vamos a colocarlo y lo corroboramos. ¿Ok? Entonces vamos acá, aquí. La de 20 kilogramos, ya dijimos que tiene que ir de este lado a 0.25, aquí. Voy a quitar esto y ahí está en equilibrio. ¿Ven? La de 20, todos los cálculos matemáticos indican que era aquí. No del lado de acá porque evidentemente se caería. Así que es del lado de acá. ¿Ok? Diga, diga. Ah, ese signo negativo. Pues ya se me fue. Eh, no, no, bueno, realmente el asunto es que el signo que está aquí define la ubicación de la... No, no es necesario. ¿No? Yo voy a colocarlo por cuestiones aritméticas. Pero no va a influir porque pasa que hay un problema. Si vas a ver la ubicación del bloque, ya lo define aquí como sea el torque. Entonces, este signo que está aquí no va a importar porque realmente yo estoy hablando aquí de la parte escalar de ambos. Aquí, por ejemplo, ¿ven? Aquí y aquí. Ambos deben ser positivas como desde el punto de vista vectorial. Es decir, cometí otro error. Algún error. Eh, algún error. Aquí es la masa. No, no, no. Es que la cosa es que ya las R son simplemente distancias, las M masas. Pero aquí hay que hacer una pausa. Después que haces el despeje del monómetro que está aquí, este signo dice de qué lado es izquierda o derecha. Entonces aquí nos basta poner la distancia. ¿Ok? Porque miren que buena pregunta, la verdad que es una buena pregunta, porque aquí el de 5 kilos, es que por eso eso es lo importante de omitir la parte vectorial, hay que estar claro la parte escalar. El 5 kilogramos está del mismo lado, aquí está 5 kilogramos, ¿está? Aquí está 5 kilogramos, y nunca coloco nada de distancia negativa. Entonces, uno puede suponer que uno podría suponer que ese signo negativo que está aquí, ¿ven? Ese signo negativo que está aquí, si procede a algún lado sería de la distancia, aparte en metros, porque no puedo, las masas jamás podían ser negativas, pero la distancia puede ser negativa. Pero yo lo digo que cuando sale el valor no van a tener que tomar en cuenta el signo negativo, porque el torque está saliendo, después que se hace el mono, se despeja aquí, sale que es negativo. No sé si eso queda claro, ¿eh? Sí, sí, lo que pasa es que aquí en el enunciado, miren, en el enunciado tampoco digo de qué lado hay que colocar las primeras. Porque si se coloca un objeto de masa de 5 kilogramos, yo hubiera podido colocar todo al revés. La de 5 kilogramos la pude haber colocado también al inicio, cuando empecé, la pude haber colocado de este lado y la de 15 de este lado. Hubiera colocado, hubiera colocado la de 15, vamos a poner aquí la de esta
esta aquí, y esto lo hubiera colocado aquí, y hubiera sido el mismo resultado. Es como como desde el punto de vista, pues, lo relativo del sistema de referencia. Nada más que hago una convención cuando consigo el valor del torque. Lo que pasa es que el torque va a tener mezclado la masa y la distancia. O sea, el signo va a depender de cómo haces que gire la barra. Entonces acá cuando ves ya el signo, ya no tienes que fijar, solamente el módulo. Por eso fue que dije al inicio, acá, no, acá fue que lo hice, pero aquí, que no quiero trabajar con la parte vectorial. Simplemente que la R sea la distancia, el punto de giro, solamente distancia, una parte escalar, solamente un número, una cantidad positiva. Aquí es módulo, perdón, le puse aquí dos barras de módulo. Y la F también se sola, porque la fuerza también es la dirección vectorial del peso debe ser hacia abajo, porque es una fuerza que tiene dirección, que es hacia abajo. Pero evito poner negativo ahí. Así que lo ponemos ambos positivos y el signo lo define cómo gira. Si gira contra reloj es positivo, si gira con el reloj es negativo. Entonces, cuando se observan los valores de distancia por separado, no se toman en cuenta. Aquí no se toman en cuenta para evitar las complicaciones. Podemos ignorar ese signo ahí, solamente tomar el valor y eso sabe que para que sea negativo tiene que colocarse del lado derecho para que gire con el reloj. No sé si eso quedó claro ahí o no sé si no fue satisfactoria mi explicación. No sabría. Si alguien tiene alguna duda respecto a algo que dije que no lo aclaré. Eso que es una buena pregunta. Aquí en este caso sale un negativo y qué bueno que salió porque eso hay que aclararlo. Pero la ubicación de la masa se puede definir en este momento. Si izquierda o derecha, bajo este sistema, bajo estas condiciones. Yo empiezo a cambiar las cosas, podría cambiar, pero lo que sí es cierto, no sé si lo han notado, cuando se miden ángulos, la medición de ángulos desde el eje horizontal, por convención, los ejes, un ángulo, vamos a poner un ángulo hacia acá, de 40 grados, se define como un ángulo positivo si va hacia acá. Si un ángulo va de este eje X positivo medido hacia acá, bien se puede definir como un ángulo de negativo 40 grados. Porque los ángulos vistos desde un eje fijo se pueden tratar como si fueran números o incluso un vector en una sola dimensión. ¿Okay? Así que si la barra gira con el reloj, el torque es negativo, tal y como los ángulos. Y si el torque gira contra reloj, entonces ahí el torque es positivo. Pero el problema es que el torque tiene los dos mezclados. El torque está mezclando al mismo tiempo, así como yo lo descompuse de forma escalar, tiene intrínseco, o sea, junto, pues, tiene la distancia y la masa. Entonces este signo tú dices, bueno, viene la masa y la distancia. Bueno, no puede venir la masa, tiene que ser la distancia. Pero la distancia es una cantidad escalar. Así que mejor el signo lo defino acá. Y si el signo que sale ahí tendría que no tomarse en cuenta, porque vea que es una convención entonces para las ubicaciones. Digan. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, ajá. ¿Dónde queda la izquierda? No, es que aquí se me olvidó. Es que dividí y me apresuré a montar la masa acá. Pero sí, aquí la división, aritméticamente, aquí va un signo negativo, porque menos entre más da menos. Pero lo que dice el compañero es que si ese signo influye para reubicar la masa de 20 kilogramos. El asunto es que esto que te aquí va a fingir como una distancia.